Servicios informativos de Radio María. Una delegación de obispos españoles se reúne en el Vaticano para avanzar en la organización de una posible visita del Papa León XIV a España. Los países de la Unión Europea alcanzan la mayoría para aprobar el acuerdo del Mercosur. Y en España, el Gobierno plantea elevar el porcentaje de cesión a las comunidades del IRPF y del IVA para inyectar 16.000 millones de euros. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV insta a la comunidad internacional a proteger la inviolabilidad de la dignidad humana y la sacralidad de la vida. Finalizan los trabajos del consistorio extraordinario convocado por el Papa León XIV, quien expresa su deseo de convocarlo de nuevo para el mes de junio. El obispo de Orihuela, Alicante, subraya que la Iglesia es la única institución en España que ha extendido la reparación a las víctimas por abusos más allá de lo prescrito por la ley. Radio María concluye esta tarde su campaña navideña con la esperanza de que la Virgen siga cambiando vidas en muchos hogares de España. El diplomático búlgaro Nikolai Ladenov dirigirá la Junta de Paz de Gaza. Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde anoche. En España, la jueza cita a Cerdán al 5 de febrero por presuntamente faltar a la verdad en la comisión del caso Koldo en el Senado. Alberto Núñez Feijóo afirma que no supo de la Dana hasta las 8 de la tarde y que Carlos Mazón no la informó en tiempo real ese día. Y en deportes, el Real Madrid vence al Atlético de Madrid y se medirá al Barcelona en la final de la Supercopa. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella y el de Canarias, monseñor José Mazuelos, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, y el secretario general de la misma, monseñor Francisco César García Magán, se han reunido esta mañana en el Vaticano para avanzar en la organización del viaje del Papa León XIV a España, que todavía no está confirmado oficialmente. A la salida de esta reunión, el cardenal Cobo ha comentado que el que se abra esta posibilidad es un motivo de esperanza para nuestra nación. Yo creo que España también desde hace mucho tiempo estaba necesitada y pedía continuamente que venga el Papa. Entonces yo creo que ahora mismo el que se abra esta puerta, yo creo que es un motivo de esperanza y de alegría para todos, tanto para las autoridades civiles como, y cómo no, para la Iglesia en España, ¿no? El purpurado ha explicado que la iniciativa de la visita a nuestro país ha partido directamente del Papa, que ha ido hablando con cada obispo para ver qué le parecía el viaje. En este sentido, ha indicado que es una iniciativa personal suya. No obstante, el arzobispo de Madrid ha señalado que no pueden confirmar que este viaje sea en junio, como se había anunciado en algunos medios, porque también depende de lo que el Papa estime y de su agenda. El cardenal Cobo ha aclarado que la de hoy ha sido solo una primera reunión y que esto es un proceso muy largo de acreditaciones, de peticiones, de diálogo con el Gobierno y con todas las autoridades del Estado. Simplemente hemos hecho una lluvia de ideas, ¿no? Entonces ahora yo creo que esa lluvia de ideas tiene que pasar al Santo Padre y el Santo Padre ya nos tiene que dar un esquema de trabajo sobre el que nos pondremos ya inmediatamente a desarrollarlo. En este sentido, el cardenal José Cobo ha precisado que tienen que ponerse en marcha porque esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendrán que ir preparando a partir de ahora. La primera hipótesis sobre la que se trabaja es que el pontífice recale en Madrid, en Barcelona y Canarias, aunque hay otras invitaciones sobre la mesa. Sobre la visita a Canarias, el cardenal Cobo ha comentado que sería una etapa que cumpliría el deseo del Papa Francisco, que antes de morir confesó su intención de visitar el archipiélago. En este sentido, ha aseverado que es un tema que también el Papa León ha acogido ya en el inicio de su pontificado y que es un momento muy importante para dar a conocer la voz de la migración en España. Finalmente, el cardenal Cobo ha señalado que la idea es que el Santo Padre se encuentre con la acción de la Iglesia y que reciba el calor de España. En el ámbito internacional les contamos que los embajadores de la Unión Europea han alcanzado la mayoría cualificada para dar luz verde al acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay,
Francia, Polonia, Hungría e Irlanda han votado en contra, pero el respaldo de otros Estados miembros, como Italia, ha permitido avanzar el proceso tras 26 años de negociaciones. La aprobación se ha dado en una reunión de embajadores en Bruselas e incluye el salvaguardas para el sector agrícola europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá proceder a la firma posiblemente el lunes en Asunción. El acuerdo busca establecer una zona de libre comercio entre ambas regiones. Francia se ha opuesto por el posible impacto en su sector agrícola, mientras que España y Alemania han apoyado el pacto por razones estratégicas. El Parlamento Europeo debe ratificarlo en una etapa posterior. Y en España, el Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementará el porcentaje cedido del IRPF a las comunidades autónomas del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%. Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora forman parte del reparto del sistema. Con esta medida, los recursos del sistema de financiación aumentarían en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica. Según Montero, se establece un sistema que se adapte y dé respuesta a las realidades dispares de la España autonómica. La propuesta también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta, por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan 2 años después, para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado. Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar 2 años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones, ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV se ha reunido esta mañana con los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede en el marco de la presentación de las felicitaciones de Año Nuevo. Con sus mejores deseos para los países de los embajadores presentes, el pontífice también ha compartido una reflexión sobre estos tiempos tan turbados, ha dicho, por un número creciente de tensiones y conflictos. En su discurso, el Santo Padre ha reflexionado sobre la ciudad de Dios, comentando que no propone un programa político, pero ofrece valiosas meditaciones sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la vida social y política que pueden ser importantes para nuestros días. Así, el Papa apunta que en nuestro tiempo la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. El pontífice afirma que la diplomacia que promueve el diálogo está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza y la guerra vuelve a estar de moda. En este sentido, ha subrayado que se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. Entre otras cosas, el obispo de Roma ha lamentado que la paz ya no se busca como un bien deseable en sí mismo o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios, sino que se busca mediante las armas, como condición para afirmar el propio dominio. Y esto, sostiene el Papa, compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica. Además, el Santo Padre ha llamado especialmente la atención sobre la importancia del derecho internacional humanitario, remarcando que su cumplimiento no puede depender de las circunstancias ni de intereses militares y estratégicos, sino que es un compromiso que han contraído los Estados. Dicho derecho, afirma el pontífice, debe prevalecer siempre sobre las ambiciones de los beligerantes, con el fin de mitigar los efectos devastadores de la guerra y con vistas a la reconstrucción. A su vez, el Papa ha manifestado que la Santa Sede reitera firmemente su condena de involucrar a los civiles en operaciones militares de cualquier manera, y añade que espera que la comunidad internacional recuerde que la protección del principio de la inviolabilidad de la dignidad humana y la santidad de la vida siempre cuenta más que cualquier mero interés nacional.
Entre otros aspectos, el Santo Padre ha defendido la libertad de conciencia y ha pedido que se respete plenamente la libertad religiosa y el culto de los cristianos. También ha reafirmado la importancia de la familia y la vocación al amor y a la vida. El Papa ha remarcado que ésta se manifiesta de manera importante en la unión exclusiva e indisoluble entre una mujer y un hombre, e implica un imperativo ético fundamental para que las familias puedan acoger y cuidar plenamente la vida por nacer. En este sentido, el pontífice ha aseverado que la Santa Sede expresa su profunda preocupación por los proyectos destinados a financiar la movilidad transfronteriza con el fin de acceder al llamado derecho al aborto seguro. Asimismo, considera deplorable que se asignen recursos públicos para suprimir la vida, en lugar de invertirlos en apoyar a las madres y a las familias. En cuanto a los vientres de alquiler, el Santo Padre ha señalado que al convertir la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad de ambos, tanto del niño, que queda reducido a un producto, como de la madre, al explotar su cuerpo y el proceso generativo y alterar la vocación relacional original de la familia. Y alega que consideraciones similares se aplican también a los enfermos y a las personas mayores y solas, que a veces tienen dificultades para encontrar una razón para seguir viviendo. A este respecto, ha afirmado que la sociedad civil y los estados también tienen la responsabilidad de responder de manera concreta a las situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo soluciones al sufrimiento humano, como los cuidados paliativos, y promoviendo políticas de auténtica solidaridad en lugar de fomentar formas falsas de compasión como la eutanasia. A la luz de estos retos, el Papa León ha indicado que es necesario reafirmar con fuerza que la tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano y que una sociedad solo está sana y desarrollada cuando protege la sacralidad de la vida humana y se esfuerza activamente por promoverla. Continuamos en Roma. Ayer concluyó el consistorio extraordinario de cardenales que comenzó el miércoles, convocado por el Papa León XIV, siendo el primero de su pontificado. Los temas de reflexión propuestos eran 4. Sin embargo, finalmente se han centrado los trabajos en los dos más votados por los cardenales, la sinodalidad y la misión de la Iglesia a la luz de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. A pesar de haber reducido la lista de 4 temas a 2 por falta de tiempo para profundizar en todos, el Papa expresó que no se deben perder de vista los otros temas planteados, la liturgia y la constitución apostólica Predicate Evangelium. El pontífice también afirmó que esperaba que el fruto de este consistorio sea la colegialidad, ofreciendo a la Iglesia y al mundo un testimonio de voluntad, de deseo, reconociendo el valor de unirnos, decía el Papa, de hacer el sacrificio para venir y buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia hoy y mañana. Finalmente, el Papa León se mostró totalmente disponible para que cada uno de los cardenales pudiera sentirse verdaderamente libre para comunicarse con él y con otros en ese proceso de diálogo y discernimiento. Además, anoche tuvo lugar una rueda de prensa en la que se presentaron las conclusiones de este consistorio. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dedicó los primeros minutos a exponer un resumen de lo hablado en este consistorio extraordinario. A continuación intervinieron los 3 cardenales que acudieron a la rueda de prensa como portavoces. En primer lugar, el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, destacó que este consistorio extraordinario ha sido para ellos un signo de esperanza y una experiencia hermosa de sinodalidad y cercanía con el Papa, que les ha convocado para escucharlos. El purpurado expresa que estos días les han fortalecido como colegio cardenalicio y como Iglesia, y que han sido una oportunidad de estrechar lazos de fraternidad para ponerse al servicio de la misión del Santo Padre. Por otro lado, el arzobispo de Johannesburgo, en Sudáfrica, el cardenal Stephen Brislin, destacó que el hecho de escuchar perspectivas tan distintas ha ayudado a ver cómo la Iglesia puede dar respuesta a los retos actuales de diversas formas. Finalmente, el arzobispo de Calocán, en Filipinas, y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos en ese país, el cardenal Paulo Virgilio Snozo David, expresó que le ha animado ver al Papa con más ganas de escuchar que de hablar, incluso tomando notas en su cuaderno. A su vez, en esta rueda de prensa se ha anunciado que el Papa ha manifestado su deseo de que haya otro consistorio extraordinario, probablemente en junio, y que pretende continuar con esa dinámica el año que viene. Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se ha referido al acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, por el que se establecen las bases para el cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo relativa a la reparación de las víctimas de abusos sexuales producidos en el ámbito de la Iglesia Católica que han prescrito o para los que se ha extinguido la acción penal. Tras la firma del acuerdo tuvieron lugar 2 ruedas de prensa, una en la que compareció el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y otra en la que intervino el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, el padre Jesús Díaz Sariego. Sin embargo, como ha indicado Monseñor Munilla, en estas comparecencias se dijeron cosas completamente distintas. Primero, bastante llamativo el que no se haga una comparecencia conjunta. Pero claro, cuando se escucha decir cosas tan contrarias, entonces dice, pero ¿qué acuerdo ha sido este, no? Entonces, obviamente, esto deja patente el hecho de que se ha firmado un acuerdo bajo unas presiones tremendas y buscando la batalla por el relato en el caso del gobierno. El gobierno ha dejado patente que no busca el bien de las víctimas por abusos sexuales, sino que busca una batalla por el relato. En este contexto, el obispo de Orihuela, Alicante, ha enviado un mensaje a redes sociales con una serie de precisiones al respecto. En primer lugar, afirma que a día de hoy la Iglesia es la única institución en España que ha extendido la reparación a las víctimas por abusos más allá de lo prescrito por las leyes. Y recuerda que hace ya tiempo la Iglesia puso en marcha un organismo conocido como PRIVA para abordar la reparación de este tipo de casos prescritos civilmente. O sea, eso ya existe. El gobierno, a través del Defensor del Pueblo, quiso que ese plan de reparación se hiciese bajo la tutela del gobierno. La Iglesia no lo admitió y puso en marcha ese organismo. Nosotros mismos lo pusimos en marcha. Se dijo que eso no iba a funcionar porque las víctimas no iban a confiar. Totalmente falso. El año pasado pasaron 140 personas que han sido atendidas, etcétera, etcétera, y satisfactoriamente. Sin embargo, añade Monseñor Munilla, el Gobierno de España ha sostenido que existen algunas víctimas que no querían personarse en las oficinas de la Iglesia, sino hacerlo de la mano del Defensor del Pueblo, a lo que la Iglesia ha manifestado su conformidad bajo determinadas condiciones, dejando claro que no se trataría de una vía paralela, sino de una puerta alternativa para acudir a la misma mediación eclesial. El obispo de Orihuela, Alicante, agrega que en este acuerdo la Iglesia ha conseguido que el Gobierno de España se comprometa a abordar la reparación de los abusos en el resto de los ámbitos de la sociedad española, como en el deporte, la familia o la educación estatal, tal y como había sido aprobado hace más de 4 años, sin que hasta el momento se hubiese dado paso alguno más allá del ámbito eclesial. Porque la inmensa mayoría, más del 99% de los casos, no se dan en el seno de la Iglesia, se dan en el seno del resto de la sociedad. Entonces, usted implemente eso en el deporte, en la familia, de la educación estatal, en los centros de protección de menores, el otro y el otro y el otro. Entonces, la Iglesia ha puesto como condición que este punto estuviese dentro del acuerdo. A regañadientes, el gobierno ha estado ahí. Claro, por supuesto, eso el ministro ni hizo referencia a ello cuando salió en su rueda de prensa. Claro, entonces dice uno, ¿y esto lo van a hacer? Claro, de alguna manera la Iglesia le ha llevado al gobierno a poner eso por escrito, pero esto lo van a hacer. Veremos a ver. Asimismo, Monseñor Munilla alega que la Iglesia ha conseguido el compromiso del Gobierno para que las reparaciones económicas que reciben las víctimas estén exentas del impuesto sobre la renta. Sobre esta cuestión ha señalado que hasta ahora Hacienda se ha embolsado en torno al 30% de esas reparaciones. Por otra parte, el prelado sostiene que en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, el ministro Bolaños ha deformado abiertamente el contenido del mismo, llegando a realizar afirmaciones falsas. En opinión de Monseñor Munilla, con esto queda patente que su voluntad política se centra en controlar un relato mediático que distraiga a la opinión pública de otros problemas acuciantes al margen del bien de las víctimas.
Por último, el obispo de Orihuela, Alicante, apunta que ante la pregunta de por qué la Iglesia se sienta a negociar con quienes es notorio que no buscan la verdad ni el bien, sino defender sus intereses políticos, desde la Iglesia prefieren resultar difamados por los poderosos en su intento de reparar a quienes han sufrido, antes que resultar indiferentes hacia las víctimas en el intento de priorizar la defensa de sus propios derechos. De este modo, Monseñor Munilla ha subrayado que la verdad nos hará libres y no el relato mediático. Y Radio María concluye hoy la campaña de Adviento y Navidad. Desde el 9 de diciembre hemos dedicado programas especiales a compartir testimonios y entrevistas de nuestros voluntarios, dando a conocer la labor que desde esta emisora se hace. Este año se ha celebrado en un tiempo marcado por la virtud de la esperanza y dentro de ese año jubilar que ha clausurado recientemente el Santo Padre. Como ha indicado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, esa es nuestra esperanza, que sobre las ruinas generadas por el odio y la violencia de nuestro mundo podamos colaborar con el Señor Jesús y con la Reina de la Paz en la construcción de la civilización del amor, lo cual solo será posible si acogemos a Cristo como Rey. Y eso es a lo que Radio María quiere contribuir y para lo cual contamos con la ayuda de todos. Nuestra última cita será a las 5 de la tarde en un programa especial que les ofreceremos para finalizar esta campaña de la mano de María. Información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que el diplomático búlgaro Nikolai Ladenov dirigirá la Junta de Paz para Gaza. El exenviado de la ONU en Oriente Próximo supervisará la segunda fase del alto el fuego, el desarme de Hamás, un gobierno palestino tecnocrático y la reconstrucción de la franja. El exministro búlgaro de Defensa y Exteriores, Ladenov, trabajó en Naciones Unidas en Irak y Oriente Próximo entre 2015 y 2020, aliviando tensiones entre Israel y Hamás. Aparece en los papeles de Pandora por actividades en paraísos fiscales. Los líderes de la Unión Europea y Egipto piden fuerzas internacionales. La UNRWA alerta de un enorme vacío humanitario por presiones israelíes. Cambiamos de asunto. Rusia ha lanzado esta madrugada un misil balístico hipersónico Oresnik contra Ucrania en respuesta a un supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una residencia del presidente Vladimir Putin. Se trata del segundo empleo de este misil por parte de Moscú, capaz de portar ojivas nucleares, mientras Ucrania niega categóricamente el ataque a Putin y el presidente Donald Trump también cuestiona la autoría. El bombardeo ha incluido 36 misiles y 242 drones, dejando al menos 4 personas muertas y decenas de heridos en infraestructuras críticas como Kiev o Leópolis. Hablamos ahora de Irán, que se enfrenta a una nueva jornada de protestas masivas contra la crisis económica y el deterioro del nivel de vida en medio de un corte total de Internet impuesto desde la noche de ayer que ha reducido la conectividad al 1% de los niveles normales. Esta medida busca suprimir las manifestaciones y ocultar la represión, tras más de una semana de disturbios que han dejado al menos 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles. Reza Pahlavi, hijo del derrocado Shah, ha llamado a la población a salir a las calles unida, critica el bloqueo de comunicaciones y agradece las amenazas del presidente Donald Trump contra el régimen por la violencia. El origen de estas protestas radica en la caída histórica del rial, la inflación y sanciones estadounidenses agravadas por bombardeos contra el programa nuclear iraní en junio pasado, que causaron más de 1.100 muertes. Donald Trump advirtió que desatará el infierno, dijo, si hay represión letal, mientras el presidente Masoud Pezeshkian ordenó no actuar contra manifestantes pacíficos, distinguiéndolos de vándalos, y el gobierno culpa a Israel y a los radicales de Estados Unidos de incitar a la violencia. Y terminamos la información internacional en Indonesia, que dejará de buscar a partir de mañana al niño español de 10 años desaparecido tras el naufragio del barco turístico KM Putri Sakina el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo. El operativo, extendido por tercera vez durante 15 días, culmina al mediodía cuando los equipos regresarán para evaluar resultados.
El niño viajaba con una familia de 6 miembros, 3 de ellos fallecidos. Paralelamente, la policía indonesia investiga por negligencia mortal al capitán y al jefe de máquinas, con penas de hasta 5 años, evaluando fallos en la operación del buque, que también rescató a 4 tripulantes y un guía. Información nacional. El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado el 5 de febrero al exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán para que declare por un presunto delito de falso testimonio en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García. Según esa resolución, el ex número 2 del Partido Socialista negó reiteradamente cualquier relación con García en su declaración en el Senado, a pesar de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil revelaría lo contrario. Esto es que Cerdán contactó con el exasesor de 2021 a 2023. Tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas y habría tenido relación empresarial directa o indirecta a través de terceros con él. Seguimos hablando de tribunales porque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024 que no supo de la riada hasta aproximadamente las 8 de la tarde y que en esa jornada el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no le informó en tiempo real, tal y como ha manifestado anteriormente por error. Feijóo ha declarado por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados tras pedir a la jueza Catarroja en Valencia después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. El presidente del Partido Popular ha aclarado que hay un error cuando dijo que el día de la gota fría estuvo informado en tiempo real por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles. Feijóo ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información del expresidente de la Comunidad Valenciana, ni la recibió ni la pidió, porque todos los responsables del Gobierno Nacional no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando. Más noticias. La Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado citará al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate a la compañía aérea Plus Ultra. La comparecencia de Zapatero forma parte de la propuesta de ampliación del plan de trabajo que el Grupo Parlamentario Popular llevará el próximo lunes para su debate y votación en la Comisión de Investigación del caso Koldo. En relación a la aerolínea, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha subrayado que el expresidente aparece vinculado políticamente y debe aclarar hasta dónde en lo que considera uno de los entramados más opacos que rodean al actual gobierno y que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas profundamente anómalas. Junto a Zapatero serán incluidos en el listado, entre otros, el presidente Julio Martínez Sola y el CEO de Plus Ultra, Roberto Rosselli, el empresario Julio Martínez y Ana de la Cueva Fernández, miembro del Consejo Rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que acordó los rescates durante la pandemia. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Real Madrid se ha clasificado para la final de la Supercopa de España después de vencer por 1-2 al Atlético de Madrid gracias a 2 goles de Fede Valverde y Rodrigo Goes. Ahora se enfrentará al Barcelona en la final que se disputará el próximo domingo a las 8 de la tarde en Arabia Saudí. Y en baloncesto, el Real Madrid ha derrotado por 98-86 al Maccabi Tel Aviv en un partido correspondiente a la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga y que se ha disputado a puerta cerrada debido a las manifestaciones pro-palestinas convocadas en los aledaños del Movistar Arena. Con esta victoria, el conjunto blanco tiene un balance de 13-8 y sigue en el grupo de equipos que luchan por ocupar puestos de acceso directos a los playoffs.
playoffs. Por su parte, el Valencia Basket perdió 92-101 contra el AS Mónaco, superando en el Rocha Arena solo por segunda vez e igualado en la tabla con el equipo monesgasco, que es segundo, mientras que los valencianos marchan terceros. Noticias autonómicas. Les damos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias. Por un lado, esta comunidad alcanza su máximo histórico de empleados públicos. Ya hay 1 por cada 14 habitantes. Nos lo cuenta nuestro compañero José María García. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues concretamente con 70.948 empleados públicos. Así lo refleja el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, presentado recientemente con datos a fecha del pasado julio de 2025. El volumen actual supone 9.567 empleados públicos más que en 2021, cuando había un total de 61.381, consolidándose así una tendencia de crecimiento que se ha acelerado desde 2022. En términos comparativos, en Asturias hay un empleado público por cada 14,3 habitantes. Solo en Extremadura, Aragón y Castilla y León hay menos, siendo Cataluña la autonomía con la ratio más elevada, alcanzando los 21 habitantes por cada empleado público. Del total de 70.948 empleados públicos del Principado de Asturias, la mayor parte corresponde al sector público autonómico, que suma 51.017 trabajadores. Seguimos. El consumo de drogas entre los adolescentes asturianos de 14 a 18 años se mantiene por debajo de la media nacional en la mayoría de los principales indicadores, según los últimos resultados de la encuesta estatal Estudes 2025, elaborada por el Ministerio de Sanidad a través del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. El alcohol continúa siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes asturianos. El 70,6% de los estudiantes reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en el último año, un porcentaje prácticamente idéntico al del conjunto de España, situado en el 71%. En cuanto al cannabis, principal droga ilegal consumida en estas edades, el 15% de los estudiantes la ha consumido en el último año frente al 15,5% de la media nacional, y el 34,1% de los estudiantes del Principado ha utilizado el cigarrillo electrónico en los últimos 12 meses, claramente por debajo del 40,8% registrado en el conjunto de España. Por otra parte, Asturias es la región con menos alumnos extranjeros en su sistema universitario, según los datos recogidos en la última edición del informe La Universidad Española en Cifras, correspondiente al curso 23-24 y elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Del total de estudiantes del Principado, tan solo el 1,4% procede de otros países, el porcentaje más bajo a nivel nacional. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el paro registrado en las oficinas de empleo se redujo en 2025 en Asturias en 1.983 personas, un 3,73%, lo que la cifra de desempleados se situó en 51.197 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, el Principado ganó 8.321 afiliados a la Seguridad Social en 2025, un 2,15% hasta 395.403 personas empleadas, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otro lado, Asturias tiene desiertos, pero no son precisamente de arena, ¿verdad? No en el sentido de zonas secas y arenosas con poca vegetación, como bien apunta, sino en la acepción que hace referencia a lugares despoblados o vacíos de gente, mientras que la densidad media de población de Asturias está en 94,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 6 municipios ni siquiera llegan al dato de 3,8 habitantes por kilómetro cuadrado de Islandia, estándar europeo de la solead. Analizando los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023, estos revelan que en Asturias hay municipios que ni siquiera llegan a la densidad media del podio del vacío. Los lideran los concejos de Llano con 2,81 habitantes por kilómetro cuadrado, Ponga con 2,81 igualmente e Ibias con 3,36 habitantes por kilómetro cuadrado. Es más, solo 16 de los 78 concejos de Asturias tienen una densidad de población superior a la media regional, que, como se decía anteriormente, está en 94,8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Además, Asturias cerró 2025 con un total de 15.294 turismos y todoterrenos matriculados, lo que supone un 4,8% más que el año anterior, por encima de la media española, han informado este viernes las patronales del sector, ANFAC, Faconauto y Gamba. Y por último, desde su inicio en octubre de 2025 hasta este domingo 4 de enero, 265.934 personas han participado en la campaña de vacunación frente a la gripe estacional, lo que supone 9.200 personas más que el año anterior, informa la Consejería de Salud. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes. Muchas gracias, José María. Hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana, realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos nubosos y precipitaciones en el norte, siendo de nieve en Pirineos y en el resto de sistemas montañosos del norte. El viento será protagonista, soplando con mucha fuerza en la mayor parte del país. La mar estará muy alterada y especialmente será en las costas gallega y cantábrica, con olas que pueden superar los 6 metros. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente. Mañana sábado amanecerá con nieblas en puntos de Galicia y el sur peninsular. Será un día nublado con pequeños ratos de sol. Se esperan precipitaciones en los Pirineos, que serán de nieve en las zonas más altas. También se prevé viento fuerte en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Sistema Central e Ibérico y los 2 archipiélagos. Seguiremos hablando de mala mar en todas las costas españolas, especialmente en la gallega, la cantábrica y en Baleares, con olas que pueden llegar a los 5 metros. Las temperaturas volverán a bajar. Y el domingo tendremos de nuevo nieblas matutinas en el suroeste, en el sur y en puntos del interior de Cataluña. Se esperan cielos más abiertos que el sábado, a excepción del noroeste, donde tendremos precipitaciones, siendo de nieve en zonas montañosas. El viento irá bajando su intensidad en todo el país, a excepción de Galicia, donde seguirá soplando fuerte. La mar alterada en todas las costas, con olas de entre 1 y 3 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán estables. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano, y en los micrófonos Rocío García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.